esos diagramas que hemos visto, todas esas redes que hemos visto, nosotros hacemos una planificación de obra y esa planificación de obra, una vez que se está ejecutando, podemos analizar nosotros alguna metodología para poder comprimir y tratar de disminuir los tiempos que tenemos nosotros en una planificación de ese tipo. A eso es lo que llamamos nosotros compresión de redes. Ejecución rápida o fast tracking. ¿A qué llamamos una ejecución rápida? Se puede observar la ruta crítica y con eso se puede decidir qué actividades pueden realizarse de forma paralela para mover el proyecto lo más rápido que se pueda. Quiere decir que basándonos en la ruta crítica, siempre la ruta crítica es la que manda. Nosotros, si tenemos actividades que componen una ruta crítica, las actividades que no forman parte de la ruta crítica se las puede hacer paralelamente, ¿no es cierto? De tal manera que nosotros podemos trabajar actividades paralelas al mismo tiempo que se está desarrollando la ruta crítica del proyecto. ¿Con qué objetivo? Para optimizar el tiempo. Y en función a estos trabajos podemos disminuir los tiempos en la ruta crítica y por lo tanto el proyecto va a disminuir el tiempo. Se necesita revisar las actividades de la ruta crítica porque el resto de las actividades tienen algún tipo de holgura, quiere decir algún tipo de tiempo en el que podemos retrasar, algún tipo de colchón. Si se reduce la duración de esas actividades, se le está dando mayor holgura a nuestro proyecto. Y fíjense, hemos dicho que todas las actividades que forman parte de mi ruta crítica son las actividades que no pueden retrasarse, tienen holgura cero, y las actividades que tienen algún tipo de holgura son con las actividades que podemos durar. Si bien la ejecución rápida reduce el marco de tiempo del proyecto, también implica un riesgo debido a que se están realizando actividades paralelas que originalmente fueron planeadas para realizar una secuencia. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tomar en cuenta no solamente determinar A, B, C, N, sino que tenemos que acostumbrarnos a trabajar con nombres las actividades para que nosotros en base a eso podamos reconocer qué actividades son y cuál es su desempeño, cuál es su planificación, si podemos hacerlas simultáneamente unas con otras para poder hacer eso. Por eso es que yo desde el primer día de clase no estoy de acuerdo en utilizar esta nomenclatura. Está bien utilizarla para el ejercicio, pero tenemos que tener un listado de cuál es el nombre real que tiene cada una de esas actividades. Cuando hablamos de compresión de red, es prácticamente esto mismo, pero al realizar esta actividad, perdón, ¿cuál es el chip? No le dije que me tapó. Ah, ya. Me veía así con cara de coqueto, no. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de compresión de redes, estamos hablando de un fast tracking, pero tratando de comprimir los tiempos generales del proyecto. Quiere decir que necesariamente tenemos que atacar nuestras actividades que forman parte de la ruta crítica. La compresión se refiere al tiempo más corto posible en la cual puede programarse una actividad. Esto ocurre al agregar más recursos para completar esa actividad. Y mucho más todavía si estamos hablando de actividades que forman parte de la ruta crítica.
La compresión de la ruta crítica resulta en una menor calidad de trabajo porque el objetivo de la compresión de la red es justamente la velocidad. Si yo incremento velocidad, puedo disminuir calidad en mi trabajo. Hay esa posibilidad. ¿Qué es lo más eficiente que se tendría que hacer? Lo más eficiente sería lo que el tiempo donde no, bueno, la actividad donde no tendría que afectar en nuestra obra, ya que si se retrasa esa actividad, puede retrasar lo que es ahora, y eso genera pérdida mayor. Mira, más cantibleo. Eficiente, la obra puede ser más eficiente si aumento velocidad sin disminuir calidad. Eso es eficiente. ¿No es cierto? Dos palabras te doy. Entonces, ¿a qué llamamos compresión de redes? Es el proceso mediante el cual se acorta el tiempo de duración de un proyecto determinado por medio de la ruta crítica. Entonces nosotros tenemos que identificar la ruta crítica y a esas actividades de la ruta crítica tratar de aplicar la compresión de redes. Esta necesidad puede ser debido a una exigencia de nuestro cliente. Ingeniero, usted me dio 130 días, ni le voy a pagar el doble si me lo termina en 100 días. Y ahí uno empieza a humear en la cabeza, ¿no? Identifico la ruta crítica y veo con qué personal estoy trabajando y de acuerdo, si veo que le puedo meter más gente para terminar más rápido, le metemos pues. ¿Pero en qué se va a traducir eso? Más plata. ¿No es cierto? Sí. Por eso es que cuando realizamos una planificación de proyecto, esa planificación debe respetarse en el tema presupuesto. Porque si yo estoy planificando una obra para utilizar 30, 40 trabajadores y si yo le meto 60, estoy disminuyendo el tiempo, pero estoy duplicando la mano de obra, lo cual puede haber la posibilidad de que me salga fuera del presupuesto. Eso es lo que se tiene que analizar. ¿Estamos de acuerdo? Para esto se solicitan los costos de cada actividad realizada en un tiempo estándar y en un tiempo óptimo, lo que les acabo de decir. Si yo tengo mi obra, he planificado mi obra, he presentado cotización de esa obra con ese tiempo, con esa planificación, y mi cliente me pide, oiga, o trabaje doble turno, pero termínemelo antes. Entonces tengo que ver el tiempo hasta cuánto menos puedo entregar. ¿Cómo? Comprimiendo las redes o disminuyendo el tiempo a través de la ruta crítica. El procedimiento básico para comprimir un modelo de red es hacer fallar las actividades que componen la ruta crítica. Ojo, mi hermano mío anoche no está mirando el cielo. ¿Ah? Hasta anoche, pues seguramente la fiesta en la semana de la carrera, ¿no? ¿O no? Entonces, cuando decimos fallar, no significa que tenemos que hacerla fallar, es fallar, pues, ¿no? Significa que tenemos que analizar y ver hasta dónde la podemos disminuir en tiempo de esas actividades. O sea, las actividades en las que el tiempo normal y el tiempo límite sean idénticos. Estas actividades no se pueden comprimir o el presupuesto de compresión es cero. Para iniciar este tema de la compresión de redes con las actividades que tengan menor pendiente del costo y después considerar sucesivamente las mayores o las más grandes en cuanto a costo se refiere. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando tenemos una curva, una gráfica de costos, de acuerdo a esa, ¿se acuerdan? Con ustedes fue que vimos las curvas S, Sí. ¿no es cierto? Esa curva S hay una pendiente de costo, ¿no es cierto? Mientras más días, más elevado el costo.
Entonces, y si analizamos nosotros actividad por actividad, vamos a ver que cada una de las actividades va a ser más cara que otra. Entonces tenemos que identificar cuáles son las actividades más caras que nosotros, que tienen mayor pendiente, para en función a eso poder trabajar sobre ello. La compresión de la red es el proceso mediante el cual se acorta el tiempo de duración de un proyecto determinado por medio de la ruta crítica. Esto debe ser a raíz de la exigencia de nuestro cliente, y para esto solicitan los casos de los costos de cada actividad realizada, tiempo estándar y tiempo óptimo. Los costos son determinados por la persona encargada de la elaboración del presupuesto y donde surgen los análisis de costo. Cabe señalar que dichos costos siempre están calculados en tiempo estándar. Uno cuando presenta un presupuesto, por ejemplo, esto le va a costar $200.000 y se lo voy a entregar en 180 días. Teóricamente ya hemos realizado la planificación para que ese proyecto dure 180 días, contando los colchones o los buffers. ¿Se acuerdan que al comienzo hablamos de los buffers de tiempo, no es cierto? Entonces 180 días, y para eso se tiene que realizar presupuesto. Esta persona de acá, la encargada de esos presupuestos, tiene que planificar ese presupuesto en función a tiempos estándar. Ahora, si viene el dueño y me dice en plena hora, después de haber firmado el contrato, lo quiero terminar antes, se debe realizar el análisis que ya hemos venido conversando. Este tiempo óptimo es el que nos pide el cliente, reajustar el costo tomando en cuenta la reducción del tiempo, del cual tendrá como consecuencia un aumento en la mano de obra y el uso de tecnología que nos permita determinar el tiempo establecido. Si este señor de acá me presupuestó la obra de vaciar una losa de hormigón a mano, que me tarda más o menos 450 metros, me tarda a mano unas 16, 18 horas aproximadamente. Si la vaciamos con mixer, es tecnología utilizada, y me durará, por una losa de 450 metros, me durará unas 3-4 horas, ¿no es cierto? Pero me va a salir un poco más caro. Entonces, en función a eso, ya se puede realizar los análisis que se tengan que realizar. En una obra muchas veces no será requerido el disminuir los tiempos de una actividad por diferentes circunstancias. Generalmente, cuando hablamos de licitaciones o de contratos de obra, es muy difícil que venga el cliente y me diga: ingeniero, terminémosla antes de tiempo, necesito terminarla, porque ya vienen los tiempos establecidos por contrato de obra. Tiene que ser muy extrema la urgencia para que esos contratos de obra se puedan modificar, ¿no es cierto? El contrato, por ejemplo, la organización de las Olimpiadas 5030 en Bolivia, y tengamos que hacer la infraestructura deportiva desde hoy día hasta el año 5030, ¿no es cierto? Y aún así no vamos a llegar a tiempo. Peor si estamos inventando un nuevo golpe y todas esas cosas difíciles. Existen 3 escenarios a considerar el momento que se realiza esta acción. No hay limitaciones de equipo y de personal. Señor propietario o señor inversionista, mire, si usted me da libertad de actuar como yo vea conveniente, yo le reduzco los tiempos. No hay limitaciones de equipo y personal. Hay limitaciones de equipo y personal. Ahí es cuando le decimos: mire, yo puedo terminarle en este tiempo, pero tengo estas limitaciones. Tal vez con este mismo equipo y con este mismo personal dupliquemos los horarios. Entonces, también se puede hacer. No hay limitaciones de equipo, pero sí de personal. ¿Sabe qué? Yo puedo hacer trabajar este equipo, pero con doble turno de gente. Tengo 2 equipos de gente y la misma máquina le vamos a dar cimbrón y medio. Y puede ser que terminemos. ¿Qué supone comprimir una red? Ya lo hemos hablado,
es aumento de los costos directos de la ejecución. ¿A qué llamamos costo directo? Te pillé soñando. Materiales, mano de obra y equipo. Mejor no lo pudiste haber respondido después de 2 horas. A esto llamamos costo directo, material, mano de obra, herramienta y equipo. Entonces, cada que ustedes escuchen costo directo, estamos hablando de ¿qué? ¿El último? ¿De qué? ¿Nada? Material, mano de obra, herramienta y equipo. Estamos hablando de esa situación. ¿Qué supone comprimir una red? Aumenta el esfuerzo de los recursos. ¿A qué nos referimos el esfuerzo de los recursos? Acá. ¿Qué serían los recursos? Más herramientas o más. Y si hablamos de esfuerzo, Que se van a desgastar más, se va a desgastar más uno en el personal. eso. Aumenta el esfuerzo de los recursos, principalmente recursos de mano de obra. ¿No es cierto? Afectación en el presupuesto inicial. Obvio, si estamos afectando los costos directos, estamos afectando los recursos de mano de obra, por lógica tiene que afectar el presupuesto inicial. Uno le dice al dueño, oiga, esto va a subir el precio. No importa, plata hay. Aquí en el Chapare hacemos magia. Mejor control de las actividades. Si decimos y nos proponemos nosotros comprimir una red y disminuir los tiempos, tenemos que llevar sí o sí un mejor control de las actividades. Definir la logística para lograr una mejor relación costo-beneficio. Costo-beneficio, ¿cuánto va a costar el beneficio de disminuir ese proyecto? Ese es el criterio que se, y ese criterio es lo que le tiene que decir al cliente. Señor, esto es, mire, disminuir 3 días le va a costar $700,000. Complicado, ¿no? Entonces ahí él tiene que medir, o uno tiene que medir el costo-beneficio de lo que implica, o de lo que implicaría una compresión de red de proyectos. Cuando hablamos de costo de la obra, estamos hablando de ¿qué es el costo directo? Materiales, mano de obra y herramienta y equipo. Caramba, están prestando atención. ¿Y el costo indirecto? Costo indirecto. Sí, aceptar. Costo de la obra. No tenés ni idea. Cuando hablamos de costo directo, estamos hablando de los costos de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. A estos costos directos se le suman los costos indirectos de oficina central y los costos indirectos de campo. Cuando hablamos de costos indirectos de oficina central, estamos hablando de que si es una empresa tiene un gerente general, tiene una secretaria, tiene un arquitecto o arquitecta, mejor si es arquitecta, tiene una ingeniera, mejor si es ingeniero. Entonces, eso funciona en la oficina central. Y cuando hablamos de costos indirectos de campo, estamos hablando que en el campo hay un guardia de seguridad, hay un sereno, hay un almacenero, hay un bodeguero, hay un ingeniero de campo, hay un ayudante, todos esos costos, hay pago de luz, pago de internet, pago de agua en algunos casos, ¿no es cierto? Y también se le debe sumar utilidades y los impuestos.
En cada etapa de los cálculos de comprensión de red deberá revisarse un análisis lógico de acuerdo a las siguientes reglas. Número 1, enumerar las actividades de la ruta crítica. Tenemos que identificar qué actividades están formando parte de mi ruta crítica. 2, realizar la red normal a través de nuestra tabla de actividades predecesoras y con esos datos armar la red normal de las actividades. Antes de encontrar la duración del proyecto encontramos la ruta crítica. Puede ser en CPM o puede ser en PER, cualquiera de las dos. Creamos una red límite y para crear esta red límite disminuimos los tiempos de las actividades críticas y lograr el tiempo que nos propone. Tener cuidado de no generar más actividades críticas, de eso se trata el tema. Si comprimimos una red demasiado, nos puede aparecer más de una ruta crítica. ¿Y qué significa que haya más de una ruta crítica? ¿Idea? Acá. Menos tiempo de falla crítica, porque donde no hay ruta crítica es cuando tenemos holguras, y si tenemos dos rutas críticas ya nos quita también esa holgura, nos quedamos con menos tiempo. Nos quedamos con la presión, con la soga al cuello, ¿no es cierto? Porque si hay dos rutas críticas, significa que hay más actividades en las cuales yo no puedo retrasarme. Peor si hay 3 rutas críticas, peor si hay 4 rutas críticas. Entonces tengo que controlar más actividades para no retrasar todo el proyecto. Entonces lo ideal siempre es trabajar sobre una ruta crítica, comprimir las actividades, comprimir los tiempos de las actividades, tratando de no generar más actividades críticas, y para esto también se disminuye el tiempo en actividades no críticas cuando sea necesario. También al acelerar las actividades se aumentan los costos directos de su ejecución y por lo tanto hay que registrar todas las modificaciones. Cualquier modificación que nosotros hagamos en la planificación de la obra me va a afectar en los costos directos, querramos o no querramos. Una vez creada la red límite, o sea, la red que me han pedido hasta cuánto tenemos que disminuir el proyecto, analizamos la ruta crítica y los tiempos de duración si se han cumplido las exigencias. O sea, tenemos nuestra red normal con su ruta crítica y a las actividades de la ruta crítica le cortamos los tiempos, nos fijamos los costos y volvemos a calcular los tiempos a ver si no se me generan más rutas críticas. Entonces, si vemos que a la nueva red o red límite no se genera más ruta crítica y hemos acortado el tiempo, estamos haciendo un buen trabajo y tenemos que continuar con esa planificación para lograr los objetivos. Armamos la tabla de comparación de redes y encontramos la pendiente de cada actividad. Al decir encontramos la pendiente de cada actividad, encontramos las diferencias de costos que va a haber entre lo primero que teníamos y la compresión de red que vamos a tener. Esa es mi tablita. O sea, para este último paso lo analizamos a través de esta tablita que tenemos acá, donde esa es la fórmula de mi pendiente. La pendiente va a ser el costo de la actividad normal menos el costo de la actividad límite dividido la duración límite menos la duración normal. Esa es la pendiente que vamos a tener por cada una de las actividades que nosotros tengamos acá. ¿Estamos de acuerdo? Llevar a cabo la compresión dentro de las limitaciones propuestas. Y esa es la pendiente que nos va a dar cada una de las actividades que nosotros estemos analizando, donde tenemos el tiempo y los costos van a ir disminuyendo. Van a ir aumentando los costos a medida que disminuyamos en el tiempo de acuerdo a la formulita que estamos planteando. Entonces, para cada actividad vamos a tener sus pendientes, para cada actividad que afectemos,
para cada actividad que disminuyamos un tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Veamos un ejemplo. Tenemos esta tabla de actividades. Vamos a tener aquí la duración y las actividades predecesoras. La A, B y C no tienen actividad predecesora, por lo tanto vamos a tener actividad A, actividad B y actividad C, que no tienen predecesora. Luego tenemos, estamos utilizando ¿qué tipo de diagrama? PERT o CPM. ¿Cuál? CPM. ¿Me estás adivinando o me estás diciendo? ¿Me estás diciendo? Ñe. Estamos con CPM. Entonces, la actividad D tenemos como actividad predecesora la actividad B y C. Entonces, ahí tenemos la actividad D. La actividad E tenemos como actividad predecesora la actividad A. La actividad F tenemos como actividad predecesora E y D. Y la actividad G tenemos como predecesora la C. Por lo tanto, se me están acabando las pilas. Ahí tenemos el final de nuestra actividad. Tenemos los tiempos, aquí están las duraciones y comenzamos a calcular cuánto va a durar ese proyecto. Aquí tenemos 0, tenemos 0 y tenemos 0. Después tenemos 0 más 8, 8. Y ese 8 viene salta acá. Aquí tenemos 0 más 5, 5. Y acá tenemos 0 más 8, 8. Como tenemos estas dos, ¿cuál salta acá? La mayor, 8. Acá, ¿cuál es la dos alta? Tenemos 8 más 3, 11. Y 8 más 10, 18. ¿Cuál salta acá? 18. Más 1, 19. Vamos por este otro lado, tenemos 8, este 8 salta acá. 8 más 12, 20. ¿Cuál es mayor? 20. Por lo tanto, nuestro proyecto ese va a durar 20 días. Vámonos de atrás para adelante. Entonces este 20 salta acá. Está de apenina mi pila acá. Salta acá y salta acá. 20 menos 1, 19. Y 20 menos 12, 8. Ahí está. Luego este 19 salta acá y salta acá. 19 menos 3, 16. 19 menos 10, 9. Y de acá, este o este usamos. ¿Cuáles los dos? 8. El resto. Entonces, ¿y acá qué utilizamos? Acá utilizamos el 16 y acá utilizamos el 9. 16 menos 8, 8. 9 menos 5, 4. Y 8 menos 8, 0. Por lo tanto, con eso ya completamos nuestro diagrama. ¿Cuáles son las actividades de la ruta crítica? Donde no tenemos holgura de tiempo. Aquí, por ejemplo, no tenemos holgura de tiempo. Aquí no tenemos holgura de tiempo. Y aquí, entonces, mi ruta crítica ese es el cálculo de las holguras de tiempo. Y tenemos esto como ruta crítica. En la última, así que voy a hacer. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya tenemos nuestra ruta crítica y armamos nuestra planillita dependiente de cada una de las actividades que forman parte de la ruta crítica. Tenemos un costo directo normal, una duración normal, perdón, un costo directo de las actividades normales. Estos son datos.
tenemos una duración límite y a las actividades que forman parte de la ruta crítica le vamos a disminuir la duración. Esta actividad C forma parte de la ruta crítica, tenía 8, le vamos a disminuir a 6. ¿Qué otra actividad formaba parte de la ruta crítica? La E o F, creo, ¿no es cierto? A ver. Ahí está. La C, la G y ninguna más. ¿No es cierto? Entonces estamos con la actividad C y G. C, que duraba 8 días, le vamos a quitar 2 días a 6. Y la G, que duraba 12 días, va a durar 10 días ahora. Y los costos, eso también tenemos que saber analizar los costos. ¿Qué implica mejorar? Fíjense, la actividad C, que costaba $300 se ha subido a 800 por estos 2 días. Las otras actividades se mantienen. Y la actividad G se me ha subido de 200 a $500 también por estos 2 días. Los incrementos, esos son los incrementos de las actividades que hemos modificado, y los tiempos de duración son los que hemos calculado. Calculemos la pendiente a través de la formulita que conocemos, que ya les mostré, y estas serían nuestras pendientes de esas 2 actividades que forman parte de la ruta crítica. Entonces, con estos datos de acá podemos hacer nuestra gráfica, y con estos nuevos tiempos armamos nuevamente nuestro diagrama de red. Modificamos a 6 días la actividad C, calculamos. Modificamos a 10 días la actividad G, calculamos todos los tiempos nuevamente. Y fíjense que mi proyecto ha disminuido de 20 días que teníamos, ha disminuido a 17 días. ¿Cuáles son mis actividades que forman parte de la ruta crítica? Calculamos los tiempos de vuelta, calculamos las holguras, y fíjense que ya mi ruta crítica ha modificado. Antes mi ruta crítica era esta de acá, pero con las modificaciones de tiempo que le hicimos, mi ruta crítica ha modificado a esta de acá. Entonces ahí tenemos que analizar el avance de la obra en estas rutas, en estas actividades que ya no tienen que retrasarse. El dueño nos dice: ingeniero, no es suficiente 3 días, por favor, necesito una semana. Entonces tenemos estas actividades para seguir jugando y también ir viendo los costos. Entonces podemos, en estas actividades de acá, estos costos ya los tenemos que conocer, porque cuando estamos trabajando sobre un proyecto necesitamos saber los costos de cada una de las actividades. Cuando hablamos de costos, estamos hablando de costos directos. ¿Qué es costo directo? Material, mano de obra, herramienta y equipo. Herramienta y equipo. Entonces, cuando estamos
disminuyendo los costos de alguna actividad, tenemos que saber de esa actividad cuánto nos va a costar su material, su mano de obra, herramientas y equipo. Fíjense, aquí tenemos la disminución de los tiempos prácticamente a toda la red. Estamos disminuyendo. ¿Qué pasa con eso? Con esas disminuciones de tiempo. Hemos disminuido prácticamente a todas las actividades menos a una, y fíjense, hemos disminuido las actividades que no forman parte de la ruta crítica y se mantienen los 17 días. Pero sin embargo, calculamos las holguras con los nuevos tiempos que estamos trabajando. Y fíjense lo que pasa, 1 y 2 rutas críticas. Entonces, una vez ya me aparece más de una ruta crítica en el proyecto y el proyecto no es factible seguir comprimiendo. Entonces nos quedamos con la primera compresión y le tenemos que decir al dueño: oiga, señor propietario, mire, esto me va a significar demasiado esfuerzo, me va a significar demasiado control. Va a ser mucho más complejo el control de todo el proyecto, y lo más que podemos trabajar es hasta 17 días. Y fíjense que aparte que me aparecen 2 rutas críticas, se mantienen nomás los 17 días de tiempo. ¿Se entiende? Entonces, en función a eso es que nosotros tomamos la decisión de ver hasta cuánto es lo máximo que podemos comprimir una red en un proyecto. Administrar las limitaciones de recursos. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de material, mano de obra, herramienta y equipo. Esos son nuestros recursos de obra. A medida que se administra un proyecto, también se pueden encontrar problemas de restricción de recursos que podrían modificar la ruta crítica. Ahora imagínense si tenemos 2 rutas críticas y tenemos problemas para administrar estos recursos, tenemos limitaciones, se nos complica aún más todavía el proyecto. Si se intenta programar algunas actividades al mismo tiempo, podría ser necesario contar con más personas de las que están disponibles. Y muchas veces uno, con esa desesperación de tratar de quitarle el tiempo, de tratar de disminuir tiempo, contrata a quien sea, y después esos quien sea nos están haciendo burlar en la obra y estamos metidos en problemas después por tratar de cumplir algo que es complicado. Como resultado, estas actividades tendrán que ser reprogramadas y la nivelación de recursos en el proceso para resolver todos los conflictos que sean necesarios. Nivelación y expansión de los recursos. Con la nivelación de recursos se puede resolver conflictos de asignación de recursos. O sea, tenemos que llevar un control, actividad, qué recursos se está trabajando. Un programa de nivelación de recursos puede incluir retrasos debido a los obstáculos con los recursos. Un recurso no disponible en el momento necesario. Aquí aparece el concepto de just in time. Me imagino que sí han escuchado ese criterio, ¿no es cierto? Justo a tiempo. Significa que tenemos que hacer las solicitudes, los pedidos de material para contabilizando el tiempo que tiene que llegar, el tiempo que tiene que estar en obra, planificando y programando todo ese tiempo para que los materiales tengan un uso a tiempo y se pueda realizar la nivelación de los recursos. La nivelación de los recursos también puede generar que el camino anteriormente más corto se convierta en el camino más largo o más crítico. Entonces, nosotros cuando hacemos una compresión de redes, verificamos la ruta crítica
verificamos los recursos de esa ruta crítica, material, mano de obra, herramientas y equipo, y analizamos y tomamos una decisión al respecto. Un concepto similar se denomina cadena crítica, que protege la duración de la actividad del proyecto de los retrasos inesperados debido a estas limitaciones de recursos. Evaluación del proyecto final, era lo que les venía diciendo. Una vez tenemos la comprensión de las redes, volvemos a hacer un análisis de la red, de la nueva red que hemos calculado, y se procede a la evaluación del proyecto final. En los distintos escenarios donde se muestran todos los cambios inesperados que puedan producir al administrar un proyecto y cómo pueden afectar estos cambios a la administración de la ruta crítica, de las actividades que forman parte de la ruta crítica. Fuera ideal, ¿no?, que nosotros cambiemos un proyecto y sea tal cual lo hemos cambiado, que planifiquemos algo y que sea tal cual. Pero hello, estamos en la vida real. Y lo que planeamos o planificamos, el 80-90% de los casos no se da. Por N factores. Puede ser factor tiempo, o sea, factor clima, puede ser factores sociales, puede ser factores culturales, puede ser factores económicos, o puede ser el conjunto de todo. Pero siempre hay algo que impide que nosotros cumplamos al 100% con lo planificado o lo pactado. Es una falacia cuando alguien venga y diga: ingeniero, lo he planificado esto para 180 días y de verdad dura 180 días. ¿Y tu colchón? No se preocupe, los colchones los tengo todo controlado. Viene un sismo a la punta de un cuerno su colchón de eso. Por eso siempre es necesario tomar sus recaudos y tomar los colchones o las holguras de tiempo suficientes como para poder trabajar. Y ya vimos los buffers de tiempo que se deben trabajar, ¿no es cierto?, cuando estamos. Y aún así, cuando tomamos colchones de tiempo, igual tenemos algún tipo de retraso, igual tenemos algún tipo de problemas que impiden que nosotros podamos cumplir muchas veces a tiempo. Un programa creado a partir de nuestras rutas críticas naturalmente implica mucha fluctuación, ya que tiene que utilizar las mejores estimaciones para calcular el tiempo. Si se comete un error en el tiempo de finalización de la actividad, todo el cronograma de la ruta crítica podría cambiar. En la boca del horno se quema el pan. Y si estamos en las últimas actividades o en la última actividad de la ruta crítica y le pelamos o tenemos algún problema, igualito nos vamos a atrasar en todo el proyecto. Puede ser necesario retrasar deliberadamente las actividades del proyecto debido a limitaciones de recursos. Cuando una empresa es muy eficiente y le está metiendo duro y está todo bien controladito y resulta que estamos avanzando más de lo que se ha planificado, porque suele pasar. Entonces ahí viene el dueño. ¿Y qué pasa cuando avanzamos demasiado? ¿Qué pasa cuando se avanza rápido así? Pide que lo acabe más. Pide que lo acabe. Y económicamente, Más caro. lo mismo, más. Tiene que Viendo desembolsar desde el punto de vista del constructor, pero desde el punto de vista del propietario o el inversionista, ¿qué pasa cuando se avanza más rápido? Tiene que desembolsar más. Exactamente. Tiene que el flujo que tenía pactado para un año de construcción y yo lo quiero terminar en 7 meses, eso significa que voy a avanzar más rápido, voy a tener actividades más prontas a terminar. Por lo tanto, el dueño tiene que ahí: oye, ingeniero, espere, pues no tengo, no sea tan apurete. Entonces quito la pata del acelerador. ¿Entienden? Entonces a eso se refiere cuando dice puede ser necesario retrasar deliberadamente las actividades del proyecto debido a eso me pasó el proyecto ahí en la Isabela Católica. Yo tenía que terminar ese proyecto en 1 año y 5 meses
y lo iba a terminar en 1 año y 1 mes. Y el dueño me dice, déjeme respirar. Entonces quitamos el pie del acelerador y lo terminamos en 1 año y 3 meses, 1 año y 4 meses, igualito terminamos antes del tiempo. Entonces es muy importante siempre llevar una coordinación. En toda planificación se le presenta al propietario, al inversionista o al que tiene se le presenta la planificación y se presenta un cronograma de desembolso para el cliente. Porque así el cliente con ese cronograma de desembolso se va preparando y no lo pequeño de sorpresa. Entonces, cada desembolso que se haga planificado tiene que ir el hito con el dinero que se tiene que preparar para desembolsar. Si nos salimos ya sea por anticipado o por retraso de ese desembolso, se nos frega todo. Clasificar estos retrasos y determinar la causa puede ayudar a evitar problemas similares en obras posteriores o en obras futuras. Una parte importante del plan posterior al proyecto es la ruta crítica construida que analiza las causas específicas y el impacto de los cambios ante el programa planeado y el calendario real implementado. Siempre hay que hacer un análisis, lo planificado contra lo ejecutado, en cronograma o en diagrama, porque ahí vamos a analizar las diferencias que han habido y los motivos de los cambios que han pasado. Entonces, es muy importante que ustedes hagan como una bitácora más o menos de la planificación inicial y todos los cambios que se han ido hay que registrarlos y estudiárselos por qué. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, ingeniero, tratar las actividades. ¿Qué van a hacer los trabajadores respecto a las actividades? ¿Qué otra actividad? A ver, cuando hablamos de retrasar actividades, vos no podés despachar a gente porque se te vaya y no vuelve, o si no vas a tener que contratar a otros nuevos, se te complica la situación, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos adelantados en un proyecto y queremos seguir a ese ritmo y viene el dueño y te dice, oiga, espere un ratito, no tanto, entonces ahí conversamos, como ya es un dinero que está pagado, que ya está pactado, podemos agarrar y conversar con el contratista y planificar los avances que podemos trabajar, qué sé yo, en otras actividades que no formen parte de la ruta crítica. Igual mantenemos la gente con trabajo, pero ya quitamos el pie del acelerador en cuestiones de ruta crítica, ¿no es cierto? Hasta tratar de nivelar lo que se quiera nivelar. En este caso ya no sería una compresión de red, sería compresión de red si nos adelantamos. Pero ahí el dueño dice, no, pues no se adelante tanto. Entonces ya esa compresión de red podemos trabajarla como una ampliación de red buscando otras actividades que no formen parte de la ruta crítica. ¿Se entiende? ¿Era esa tu pregunta? Sí, y tengo una pregunta, pero si, por ejemplo, si yo pago una semana más a un grupo de trabajadores, como estoy retrasando, ellos van a trabajar una semana más, y eso hay que pagar. En realidad no es que se retrasen, sino que se están nivelando al tiempo que se ha adelantado. Pero adelantarse a un proyecto es bueno para el ingeniero o Es buenísimo, es buenísimo. porque es ahorro de dinero, ¿no? Es ahorro de dinero. Pero a ver, generalmente cuando una empresa firma un contrato de obra y lo termina en menos tiempo, eso significa un ahorro de gente, un ahorro de plata en cuestiones de costos indirectos. Porque si yo iba a pagar 6 meses de un ingeniero en obra y voy a pagar 4 meses, ya es 2 meses menos que le estoy pagando al ingeniero de obra, ¿no es
es cierto? Entonces, en temas costos directos, yo ya tengo un costo que sí o sí se va a ir en costo directo, ¿no es cierto? Yo ya tengo arreglado con el contratista un precio por volumen, y si al que le conviene es al contratista adelantar tiempo, porque ahí es el contratista, en costo directo es el contratista el que gana. Pero cuando hablamos de presupuesto general, la empresa gana en costos indirectos. Entonces, pero ¿quién manda en todo eso? El dueño, pues. Porque si el dueño no está acelerándose y significa que va a desembolsar mensual, el flujo mensual va a incrementarse, ¿lo vamos a reventar? Pues no. Y cuando acordemos, el dueño va a decir, oiga, no tengo plata, va a tener que esperarme un mes. Y ahí paramos la obra un mes, ahí sí que estamos peor, ¿no es cierto? Porque si paramos un mes, la gente se va, porque la gente un mes para la gente pues, la gente come día a día. Entonces, ¿qué me conviene más? Maulearla, como dice mi abuela, como decía mi abuela, maulearla por ahí un poco hasta nivelarse y volver a seguir el ritmo hasta cumplir con el flujo que teníamos con el cliente. ¿Se entiende? Sí. ¿Está claro? Bien, ¿otra pregunta? Si no hay más preguntas, el día jueves es el examen, ¿no? No, el siguiente martes. Bueno, el jueves. El siguiente martes. Por favor. Si pudiéramos hacer un ejercicio más de peso. Para poder practicar un poco más. Esa parte de inicio, fin, eso. Inicio, fin. Ya, nos vemos entonces el día jueves. Queda el examen para el día martes. Gracias.